derribando fortalezas. Excelente. La Biblia dice en Josué 6:12 que Jericó está bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie podía entrar ni salir, mas el Señor dijo a Josué: mira, hoy he entregado a Jericó en tu mano y a su rey con sus valientes guerreros. El mundo en el que vivimos es un mundo muy cambiante y radical. Objetivo. Las trampas y lazos que utiliza el diablo hacen que debilite la fe de los creyentes y les afectan de tal manera que poco a poco logra moverlos y desplazarlos del fundamento de Jesucristo y les hace convertir en personas conformistas, en personas independientes, pasivas, perezosas y permisivas. En las áreas donde están los sentimientos, las emociones y las pasiones, la mente y la voluntad son las más atacadas por el diablo a través de esas debilidades de la carne y del plan que él ha diseñado para este mundo. Para alcanzar el objetivo de buscar respuestas a través de la palabra de Dios a las carencias, a las debilidades y a las aflicciones del alma, es importante saber cuáles son las trampas y lazos del diablo para el mundo y cómo lo dirige y cómo actúa. ¿Sí? Cómo dirige y cómo actúa todas estas cosas sobre el ser humano. A causa del pecado de los pueblos, se le dan derechos al diablo, a Satanás, para tomarlos con sus habitantes y meterlos bajo la esclavitud del pecado. Y levantando muros y cerrando puertas para que la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no llegue a este lugar. Uno de los pecados que produce la esclavitud de un pueblo es la idolatría y el ocultismo, ¿sí? Entre esas está la brujería, la hechicería, el espiritismo, la magia, la adivinación, pactos satánicos, etc. ¿Sí? Hay muchas cosas. A causa de todo esto, los pueblos quedan cautivos bajo cielos de bronce, maldiciones y tierras de hierro, de dureza, de incredulidad, de esterilidad, etc. Vemos en Deuteronomio 28:23, desde el principio hasta el día de hoy, el enemigo Satanás tiene bajo cautiverio a las naciones y pueblos, y las puertas al Evangelio están cerradas. La iglesia es pequeña y no progresa, o casi no hay Evangelio. Las leyes son adversas a la palabra de Dios. En muchos países no hay libertad para predicar el Evangelio. Solamente hay religión y ocultismo. Hay vicio, hay pornografía, hay libertinaje, hay pasiones desordenadas, etc. Hay muchas cosas. Jericó para el mundo de aquel entonces, principalmente para los judíos, era una ciudad maldita, llena de pecado, de tinieblas, impenetrable por sus muros, por sus puertas, por su rey y por sus guerreros. Además de esto, Dios había decretado juicio sobre Jericó, pero recordemos que Jericó era parte de la tierra prometida que Dios había dado palabra a su siervo Abraham, que le dará toda esa tierra por heredad a sus descendientes y a sus generaciones. Cuando Dios promete algo lo cumple. Él da su palabra.
y la misma no regresa vacía, porque no es hijo de hombre para mentir, ni mucho menos para arrepentirse. Él tendrá su fiel cumplimiento. Nosotros como pueblo de Dios hemos recibido de Él preciosas y maravillosas promesas. Lo encontramos en 2 de Pedro 1:4. Esto lo sabe el enemigo y ataca. Trata de confundirnos, se apropia de lo que nos pertenece, levanta muros y se resiste a rendirse. Ahora yo quiero decirte, la fortaleza. ¿Qué es para ti la fortaleza? La palabra fortaleza tiene distintos usos. Se trata, por ejemplo, de un sinónimo de fuerza o vigor. Por una parte, una fortaleza es un recinto fortificado preparado para resistir ataques o invasiones. Un castillo y una ciudad son esas fortalezas, o una ciudadela también. Se conoce como bastión o baluarte al reducto que se proyecta hacia la extensión del cuerpo principal de la fortaleza. El bastión tiene forma pentagonal y supone el punto fuerte de la defensa. Un concepto más amplio es el de fortificación, que viene a ser una edificación militar construida para funcionar como defensa durante la guerra. Las fortificaciones más amplias son las fortalezas. En el Antiguo Testamento, una fortaleza era una casa o edificio fortificado que se utilizaba para protección contra el enemigo. Vemos, por ejemplo, David se protegió contra Saúl. En 1 Samuel 23:14 al 19, y David se quedó con el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Estaban bien estructuradas y protegidas en lugares estratégicos. Esta idea se toma para aplicar a la idea espiritual y se define como realidades poderosas engañadamente protegidas. ¿Sí? Estas cosas es tremendo lo de la fortaleza. Hay dos géneros de fortalezas espirituales. El primer género es nuestro Salvador y Dios, pero hay otro tipo de fortaleza para que el creyente pueda ser un fuerte de protección contra el enemigo o demonio, como vemos en el caso del Señor. El Señor es nuestra fortaleza. En el Salmo 18:2, Jehová roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, y en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El segundo género es del príncipe del mundo, que afectan a la vida directa del creyente. La fortaleza de la indiferencia. Vemos la fortaleza de la pasividad, la fortaleza de la pereza, la fortaleza del conformismo, la fortaleza de la permisividad. Vemos también la fortaleza de la depresión. Hay muchas fortalezas mentales. Hay fortaleza de negativismo. Hay fortaleza de rabia, de celos, de contienda. Fortaleza de división. Fortaleza de... Hay personas que por decir se quieren hacer las víctimas. Y bueno, hay muchas clases de fortalezas que operan en nuestra mente, ¿sí? Derribar.
Derribar esas fortalezas es tirar hacia abajo o en pedazos, es romper, destruir, arruinar, derribar, es desbaratar, es destruir, es transformar. El derribar fortalezas es la denominación y el retiro de aquellas formas antiguas de pensar, de tal manera que la presencia verdadera de Jesucristo se puede manifestar a través de nosotros, ¿cierto? Las fortalezas diabólicas pueden ser nuestra simpatía a los pensamientos del mal. Por ejemplo, las actitudes que protegen al yo viejo, que se convierten en habitaciones o fortalezas o lugares de operación, pero esa operación demoníaca en la vida de cada persona, y lo vemos en Pablo, en segunda de Corintios 10:5, una fortaleza es cualquier pensamiento que se salte sobre el conocimiento de Dios y de Cristo. Por tanto, le da al diablo un lugar seguro desde donde puede influir la vida mental de un individuo. Cuando un cristiano tiene pensamientos o áreas no crucificadas, los demonios pueden oprimir la vida desde allí, especialmente cuando no renuncia a un pensamiento, a ese pensamiento que simpatiza con el alma, nuestra rebeldía contra Dios. Esa rebeldía le da al diablo un sitio en nuestra vida muy fácil. Creemos en el engaño y el creer que no podemos ser engañados, o sea, el autoengaño de allí fácilmente puede ser atormentado por las fortalezas que ha dejado entrar por esa idea. Por eso no es bueno abrir puertas. El autoengaño es una fortaleza difícil de derribar. Una vez que la persona está engañada, no permite reconocer que está en ese estado o que está cometiendo pecado. Cuando descubrimos en nuestra rebeldía contra Dios, no debemos defendernos ni excusarnos, solo humildemente humillar nuestro corazón y arrepentirnos y permitir a Dios para que nos cambie, para que nos limpie, para que cambie donde ha habitado el arrepentimiento y donde se ha metido Satanás, porque él se alimentará en un área de no arrepentimiento. Habrá una actividad demoníaca. Regularmente un área no rendida a Dios será un lugar donde el espíritu del mal robará el gozo y el poder del creyente. Un hábito o una habitación, la Biblia le llama fortaleza en 2 de Corintios 10:5. Nuestros mismos sistemas de pensamientos protegen al enemigo hasta que no sean derribados y entregados a Jesucristo. 2 de Corintios 10:3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Antes de ir a la cruz, Jesús dijo en Juan 14:30, que Satanás nada tiene en mí. En la mente de él no había nada que le diera el derecho a Satanás de reclamar algo de su propiedad. El arrepentimiento precede a la libertad de todas las áreas no crucificadas y esas áreas entregadas al Señor. Al rendir la mente a Cristo seremos libres. La liberación lleva a la sanidad del alma. Cuando hay voluntad en el alma, habrá arrepentimiento. Y por la liberación total, el arrepentimiento es el antídoto al abandono
y a la expulsión de espíritus atormentadores del alma. Hermanos, déjenme decirles que al caer las fortalezas, viene la victoria en nuestra vida. En 2 Corintios 10, 3 al 5, toda área oculta debe ser desechada y entregada al Señor para que los demonios no tengan acceso a nuestra mente. Las fortalezas y las armaduras que confiaban los demonios eran nuestros pensamientos, nuestras actitudes y opresiones, donde nos encontrábamos de acuerdo con el alma. Donde quiera que haya una fortaleza demoníaca, hay un patrón de pensamientos endurecidos por este demonio, donde lo conveniente en morada de sus actividades, esta fortaleza pasa sobre ciudades, comunidades, familias, personas, un espíritu inmundo. Todo esto busca un sitio donde vivir, una mente donde operar, una casa donde descansar. Mateo 12, 43 al 45 dice la palabra de Dios: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no halla entonces. Dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. En esto lo puedo encontrar en la dimensión de la naturaleza humana. Un principio es que los demonios no pueden habitar en un espíritu de verdadero cristianismo. Los demonios se mueven en los pensamientos carnales, que es parte de la dimensión del alma o personalidad del hombre. Los demonios se disfrazan a sí mismos como nuestras ideas y se esconden en nuestras actitudes, hallan acceso a nuestra vida. Esto lo vemos en Mateo 12, 44 al 45. Y en 2 de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Cristo es el que debe construir cada día nuestra vida y ser nuestra fortaleza. La presencia de Cristo a este asunto se basa en Lucas 11:20 al 23. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba, y reparte el botín, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús es más fuerte que el hombre, es más fuerte que el diablo. En él hay nuevo nacimiento en Jesús. Jesús ganó una batalla en nuestra vida. Las fortalezas todavía fluyen en nuestro comportamiento y en nuestras preocupaciones. Solo cuando caminamos en la plenitud del Espíritu Santo podemos asumir que ha terminado el proceso del cambio a nivel individual al acceder al Señor Jesucristo. Estas fortalezas a medida que Él las va revelando y para poder derribarlas debemos ponernos de acuerdo con Él por medio del arrepentimiento. Las fortalezas que nos afectan al máximo son las que se hallan escondidas en nuestro patrón de pensamientos, que no las reconocemos ni las identificamos como malas. El reposo que busca el demonio
es estar de acuerdo en la armonía del ambiente. En otras palabras, mis amados hermanos, cuando nuestra vida mental está de acuerdo con la inmoralidad, el temor o los pecados habituales, el enemigo está en reposo. En el proceso de la liberación se frecuenta un periodo de conflictos y agitaciones interiores. Debemos esperar un tiempo donde ejerzamos nuestra autoridad en Cristo a medida que resistamos al enemigo. Primera de Pedro 5, 8-9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pablo le llama a esta lucha contra principados y potestades. En Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Mis queridos oyentes, mis amados hermanos, habrá un proceso de lucha en el proceso de derribar las fortalezas, pues se romperán los acuerdos con un enemigo que peleará para permanecer dentro de la vida. Hay varias fortalezas en los cristianos. En Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Imagínense, por cuál es su pensamiento en su corazón, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal cual es él. La esencia de los que somos está en nuestra vida de pensamientos, por eso es necesario ser honestos y reconocer nuestras necesidades. No debemos pretender que todo está bien y busquemos ayuda humildemente. La primera fortaleza que se debe quitar es el orgullo de nosotros. Aquí está el juego de la vida, de la voluntad. A medida que nos sometemos a perseverar en Cristo, Él nos trae una nueva vida. Su misma naturaleza, en Efesios 4, 23-24, y renovados en el espíritu de nuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La vida de Jesús nos llena en todas las áreas de nuestras vidas, mis amados hermanos, y nos volvemos poderosos en la lucha espiritual. Las armas de nuestra milicia da poder a nuestra palabra con autoridad a medida que son derrumbados o a medida que son derribadas esas fortalezas nuestras. Romanos 8:29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien, no pocas, todas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre nuestros hermanos. Por tanto, debemos ver toda actitud que falla en conformidad con su semejanza y en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Se debe capturar y crucificar estos pensamientos, estos deseos, estas actitudes erróneas. Debemos creer como Jesús cree. Su amor, sus pensamientos y sus deseos deben fluir desde el interior. Esto lo encontramos en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, sino Cristo vive en mí.
Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La mayor fortaleza que debemos derribar es aquella que dice que es imposible llegar a ser semejante a Cristo. El arrepentimiento significa cambio. La fortaleza del fracaso se combate con el arrepentimiento verdadero. Luego cambia nuestro modelo de pensar. Todo material de construcción de pensamientos impuros y negativos debe ser cautivado a la obediencia de Cristo. Nuestra eficacia viene de Dios. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, ¿cierto? No algunas cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda fortaleza se destruye con la palabra de Dios. Todo debe reemplazarse por los pensamientos de Cristo. El Señor Jesús dijo que el diablo es el príncipe de este mundo. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y en nada tiene en mí. Este ser malvado ha diseñado un plan malévolo y perverso, en colaboración con el hombre desobediente para atrapar el alma, estrangular el espíritu y la comunicación con Dios y destruir el cuerpo. Tremendo, ¿cierto? En Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, teniendo lazos y trampas al alma del hombre, aprovechando el desconocimiento de la palabra de Dios de los pueblos por la idolatría y engañándolos. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo, a través de las trampas extendidas, de las promesas mundanas, de la codicia, de la fama, de las posiciones sociales, de la riqueza, de esas riquezas ilícitas, etcétera, pues atrapa el alma del hombre. Él sabe perfectamente que es en el alma donde se producen las batallas entre las pasiones y los deseos, y son aprovechadas por él para dar expresión a todo tipo de guerra. En Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Por lo tanto, nuestro campo de batalla está en el área de la mente, amados, en el área de la mente. En 1 de Pedro 2:11 dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales de batallas contra el alma. Así que ya sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados. Así que yo los motivo, renuncien a esas fortalezas mentales. Ay, es que estoy enfermo. Ay, es que no puedo comer. Es que me duele la cabeza. Es que tengo tal cosa. No, eso opera nuestra mente. Todas esas palabras que salen de su boca negativas se llaman fortalezas mentales y el enemigo se está apoderando de eso en usted. Y eso no lo va a dejar avanzar, eso no lo va a dejar o no va a permitir que usted reciba esas bendiciones de Dios. Renuncie a esas fortalezas mentales, ¿sí? Renuncie al viejo yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Dios les bendiga. Si esta enseñanza fue de bendición para tu vida, espero la compartas porque sé que va a ser de bendición para otras personas. Un beso y un abrazo.